Buenos días, ¿cómo están? El día miércoles el féretro del Papa Francisco fue trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles le rindan homenaje. Allí, al aire libre, el sábado 26 de abril tendrá lugar el funeral del Sumo Pontífice. Luego se dará lugar al esperado cónclave del cual debe salir un nuevo papa. Sobre este tema vamos a conversar con Giovanni Bermúdez, secretario provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela y sacerdote jesuita. Bienvenido. Muchas gracias, Ibrahim, también a todas las personas que nos están visualizando. ¿Cómo se va a desarrollar este cónclave? ¿Quién lo convoca? Fíjate, primero en este momento donde estamos todavía con el homenaje que se le está haciendo al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, diríamos que estamos, por decirlo de esta manera, que estamos en un precónclave, ya un grupo numeroso de cardenales del Colegio Cardenalicio ya se ha reunido, inclusive para colocar fechas, horas, y entonces esto nos va ayudando a todo lo que viene posterior. Luego del funeral, que es este sábado, del Papa Francisco, empiezan los 9 días, diríamos que es el novenario al que comúnmente pues estamos acostumbrados en nuestro país a hacer, y posterior a los 9 días es que empieza el tiempo para el llamado al cónclave, que lo hace el camarlengo, en este caso es el cardenal Farrell. Esto ocurre precisamente porque ya se ha constatado que está la sede vacante, es decir, la silla vacía, diríamos, y en función de esto es que hace el camarlengo el llamado al cónclave. El Papa Francisco fue el primer Papa latinoamericano en 1300 años de historia, además deja un legado importante. En su opinión, ¿cuál es ese legado? Fíjate, son muchas las aristas que pudiéramos mencionar. Quisiera comenzar rescatando algo importante que nos deja el Papa Francisco, y es que este modo de ser iglesia, iglesia en salida, esa imagen que nos coloca desde el año 2013 cuando es nombrado Papa, una iglesia en salida, es decir, una iglesia que está no únicamente en lo que consideramos es el templo, sino que la iglesia en ese diálogo con la humanidad entiende lo que está en la humanidad, es decir, nos entiende a cada uno de nosotros. Y ese es un primer legado, es encuentro. El Papa Francisco fue un encuentro y fue diálogo. Entonces, eso porque es importante, porque también nos pone en el horizonte lo siguiente. El Papa constantemente nos habló sobre la misericordia. Y en esto también diríamos que es natural en el Papa Francisco habérselo escuchado en tantísimas ocasiones, porque la misericordia es lo que termina transformándonos. Y entonces el Papa Francisco lo que nos dice es, la misericordia es lo que terminará juntándonos. ¿Por qué? Porque es la mirada desde el corazón, es la mirada empática, no solamente al mundo, sino a cada uno de nosotros, para decirnos ciertamente que todos cabemos en esta iglesia. Es decir, todos estamos llamados a que con nuestras alegrías y también con nuestras esperanzas podamos contribuir a un mundo más humano, y ese es el otro punto. La humanidad del Papa Francisco es una humanidad que nos enseñó, es la humanidad del pastor, diríamos, es la humanidad para hacernos rescatar este elemento central en cada uno de nosotros, y es ver al otro como hermano. Usted hablaba mucho de diálogo y encuentro, y en ese sentido el Papa Francisco, digamos, fue un hombre que trató de tener acercamientos con otras iglesias, con otras religiones, e incluso, digamos, con otras iglesias cristianas. Sí, fíjate, importantísimo todos esos acercamientos que hizo el Papa. De hecho, ese hermosísimo documento sobre la fraternidad humana,
es una puerta que nos abre a decir es que en este barco, que es esta casa común a la que hacía referencia el Papa Francisco con tanta insistencia, es la casa común a la que todos estamos llamados. Pues, y en esta casa común lo que necesitamos es encontrarnos como hermanos. Cuando yo soy capaz de reconocer en ti el rostro humano, yo entonces voy a reconocerte como un hermano y como un hermano que necesito para que este mundo pueda seguir siendo un mundo cada vez más y mejor humano. ¿Cómo fue el Papa Francisco como ser humano, más allá, digamos, de la investidura religiosa que tenía? Fíjate, hay un elemento desde el inicio de su pontificado. Esto puede sonar quizás pues, en pleno siglo XXI, un mundo secularizado, pero los zapatos rojos del Papa. El Papa Francisco dice, yo voy a usar mis zapatos. Mis zapatos son estos. Y no puede verse como quizás un punto, bueno, contestatario, rebelde. Pues no, sino precisamente es rescatar lo que él tanto insistía, tenemos que ser puentes. Entonces, Papa Francisco, desde su humanidad, pues sí, el Papa, evidentemente, pero antes que Papa era el hermano, era el amigo, y eso fue lo que el Papa Francisco constantemente nos dejó, que todos seamos hermanos y amigos. Esto donde lo podemos ver, además de los zapatos, el automóvil que usaba, veíamos que, entre comillas, rompía el protocolo con una facilidad, pero lo rompía porque, bueno, se le colocaba allí delante un niño o una persona, un abuelo, una abuela, pues y lo bendecía, paraba todo, iba, bendecía. Bendecir, bien decir, pues eso forma parte de la humanidad del Papa Francisco. Otra imagen hermosísima a la que nos acostumbró el Papa tiene que ver precisamente con el modo en que se acercaba a las personas, particularmente a los niños, a las personas de la tercera edad, su insistencia de humanidad, jóvenes, hombres y mujeres, escuchen a los abuelos que son fuente de sabiduría. Fue un hombre muy sencillo, todo su patrimonio se redujo a $100, fue lo único que dejó. Pues sí, y no tanto eso, sino que fíjate, termina diciendo el Papa, pues eso poco que hay, entréguenlo a los más pobres. Caramba, ¿esto hacia dónde nos aproxima? Pues a colocar a los sufrientes, a los pobres, a los descartados, como él nos acostumbró también a plantearlos en este horizonte, pues esos son el centro y esos son los preferidos de Dios. Por tanto, la iglesia en salida es ir a esos lugares fronterizos de periferia, para en esos lugares mostrar el rostro alegre del Dios Padre que en Jesús de Nazaret pues nos llama a ser amigos y hermanos. Señala usted que era como un abuelo además al que le gustaba mucho el fútbol y que mantuvo correspondencia escrita con sus mejores amigos de toda la vida, antes de que lo fueran nombrado Papa, por supuesto. Pues sí, fíjate que el Papa Francisco, la amistad, Fratelli Tutti, que es un documento hermosísimo en el pontificado de Francisco, ¿de qué nos habla? Precisamente de la amistad. O sea, nos habla de la amistad social. La amistad social, en definitiva, es también la amistad que va a hacer posible esta fraternidad humana. Es decir, que ni las religiones, ni las ideologías, ni estratos sociales, ni raciales, nos va a separar. Y esa fue la enseñanza de Francisco, que fue capaz también de decirnos, epa, a mí me gusta el fútbol, y como le gustaba el fútbol, también le gustaba el tango. Pues vemos a un hombre con una humanidad, como tu humanidad, como la mía, como de todas las personas que nos están sintonizando. Entonces, de esa manera, lo que nos dice es, la amistad es lo que va a terminar salvando al mundo. Es decir, que yo tenga una mirada empática y que yo tenga el corazón
abierto de tal manera, y esa fue una de sus últimas intuiciones, ese documento hermosísimo sobre el Sagrado Corazón de Jesús. En el corazón de Jesús cabemos todos, todos, todos. Esa es la amistad. El Papa Francisco también hizo reformas importantes dentro de la Iglesia, por ejemplo, en relación al papel de la mujer en la Iglesia católica. Evidentemente que el Papa Francisco, en esa mirada acuciante, encarnada de la humanidad que lo caracterizó, y que, atención, no es una mirada que él empezó en el año 2013 cuando es nombrado Papa. O sea, tenemos una historia. O sea, tenemos al Papa Francisco, hombre, Jorge Mario Bergoglio, en Argentina, cardenal de Buenos Aires, que lo vimos en sus fotografías, usaba el metro, no usaba el carro que, bueno, le hubiera correspondido por cardenal. Entonces, esa mirada al mundo es una mirada que le hace discernir. Entonces, el discernimiento es lo que le lleva a Francisco a decir, pues esta iglesia tiene que estar en salida, es decir, tiene que estar de puertas abiertas. Y en esas puertas abiertas, pues las mujeres nos dan esa gran lección. Pues el Papa, que nos decía constantemente cuando abordaba este tema, pues donde están las mujeres va a haber orden. En la iglesia necesitamos ordenar cosas. Vamos pues a dejar que las mujeres también formen parte de esto. Por ejemplo, temas también sumamente importantes alrededor de la mujer, dicasterios donde comúnmente eran nombrados cardenales, pues ha nombrado una mujer, a una religiosa. Bueno, es para decirnos que la iglesia es una iglesia de puertas abiertas, en salida y de todos. También fue un gran preocupado por el medio ambiente y digamos por la protección de los animales. Sí, fíjate, Laudato Si es ese otro gran documento en el que el Papa Francisco nos puso la mirada muy lejos. Es decir, nos puso la mirada no en el presente, sino qué preparamos hoy para dejarle a nuestra humanidad, es decir, para dejarle al futuro. Entonces, la casa común es la casa a la que todos estamos llamados e invitados a cuidar. Y ese es un legado importante de Francisco, cuidar. Esto porque es importante, porque si no cuidamos es que no tenemos un planeta adicional o un planeta sustituto, no, es este. Francisco, utilizando en Laudato Si la contemplación de la belleza de la creación, nos pone en el centro para decir nosotros, seres humanos, también formamos parte de este centro, que es todo esto. Entonces tenemos que cuidarlo. Y allí aparece esa gran alabanza en sintonía con aquel santo San Francisco de Asís para decir, alabado seas. En un mundo actual como el que tenemos, en este contexto, digamos que es bastante convulso, ¿cómo es el Papa que necesita la Iglesia Católica? ¿Qué necesitan los fieles también? Caramba. Bueno, lo primero, y es la invitación a la que todos los cristianos estamos llamados a orar, para que durante este cónclave el Espíritu Santo guíe a los cardenales y sea elegido aquel que precisamente necesita la Iglesia en este momento. Estamos en un cambio de época. El Papa Francisco constantemente también lo mencionaba. ¿Qué Papa necesitamos? El Papa que sea puente. El Papa que sea puente y que sea ese hombre que nos pone lo que significa ser iglesia y todo el legado de la iglesia en diálogo con la humanidad. Eso por empezar. Lo otro, un Papa con un talante pastoral que pueda ayudarnos también a encontrarnos con la alegría del Evangelio. Si algo tuvo el Papa Francisco fue decirnos, alégrense, alégrense. Y esa es la alegría que nos va a transformar. Entonces, cuando nos encontramos cara a cara con Jesús de Nazaret, acontece esta alegría, pero acontece
porque efectivamente soy capaz de dejar el corazón abierto para que pues esto acontezca. Dios se humaniza en medio de nosotros, pero se humaniza cuando yo soy capaz de contemplar el mundo. Gracias por habernos acompañado, Padre. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Pues a ustedes por haberme invitado, y el llamado es a seguir en este tiempo de oración para que el cónclave de las próximas semanas pueda darnos este hombre que nos haga sintonizar con la alegría de Dios en nuestra humanidad. Que así sea. Giovanni Bermúdez, secretario provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela y sacerdote jesuita. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.